Yo voy a hacerles un resumen general, en especial de la prevención de los factores de riesgo para trombosis. El doctor Bayona, la doctora Mabel y el doctor Morales al principio de la mañana ya les hablaron de todos los factores de riesgo que pueden existir para que se presente trombosis, tanto venosa como trombosis arterial. Dentro de los factores de riesgo para trombosis arterial, pues ya el doctor Bayona y la doctora Mabel fueron muy amplios en decirles los factores de riesgo que pueden tener y cómo deben prevenirlos, los hábitos de vida saludable, hacer actividad física, el bajo consumo del alcohol, el abandono del hábito tabáquico. Quisiera que no olvidaran los factores de riesgo primarios y secundarios para tener enfermedad trombosis venosa, especialmente para las personas que tengan dudas con respecto a los viajes, cuándo consultar al médico con respecto a los viajes. Nuevamente les repito, esta información va a estar consignada en la página web de la Fundación y en la página web de la Clínica de Anticoagulación. Estos son los factores de riesgo primarios con los que todas las personas que hacen trombosis venosa profunda por ellos nacen con ellos. Se deben identificar generalmente en la consulta y desafortunadamente solamente se identifican cuando el paciente hace el evento trombótico. Generalmente son de personas jóvenes, entonces pues el evento trombótico se presenta a edades un poquito más tempranas y estos son los factores secundarios. ¿Qué hay que tener presente dentro de los factores secundarios? Si ustedes van a estar hospitalizados o si van a viajar en automóvil durante tramos muy largos, si han tenido algún antecedente de trombosis, no deben olvidar recordarle a su médico ese antecedente para que su médico les ayude con algún tratamiento anticoagulante para evitar que hagan un nuevo evento trombótico o un evento trombótico. Por ejemplo, si ustedes se rompen una pierna y los tienen que hospitalizar y los tienen que operar, ustedes deben recordarle al médico. El paciente también tiene la obligación, si tiene el conocimiento, de recordarle al médico. Entonces ustedes están viendo que no le han puesto anticoagulante, ustedes le deben decir, doctor, ¿por qué no me han puesto el anticoagulante? Eso no tiene nada de malo, es importante y ustedes también participan activamente de su tratamiento. Igualmente pasa con los pacientes que tienen cáncer, con los que están sometidos a inmovilizaciones prolongadas, los pacientes que tienen pues otras enfermedades como la hiperviscosidad y el síndrome antifosfolípido, pacientes fumadores. Acuérdense, hay que abandonar el hábito tabáquico y si ustedes son fumadores pesados y tienen alguno de estos factores de riesgo, decirle a su médico que necesitan el tratamiento anticoagulante. Bueno, las embarazadas es importante caminar, es importante el uso de las medidas antiembólicas y todos las pueden utilizar, como dijo el doctor Morales, ahora son muchísimo más asequibles para el público general, ya no son tan costosas. En Bogotá hay muchísimas farmacias grandes donde ya no solo venden medicamentos, sino que proporcionan equipos ortopédicos, etcétera, ahí las venden. Entonces, ustedes las pueden usar rutinariamente todo el tiempo, las medidas antiembólicas. Y en los viajes muy largos, preguntarle a su médico si se pueden poner una ampollita de anticoagulante en la barriguita para evitar que les dé la trombosis. Por ejemplo, lo que les decía el doctor Morales, si les van a cambiar una rodilla o si les van a cambiar una cadera, los factores de riesgo para trombosis aumentan en los pacientes en los que les van a cambiar rodillas o caderas o que tienen rodillas o caderas artificiales, porque caminar y movilizarse para esas personas es un poquito más difícil. Entonces, es muy importante que esas personas tengan todos los factores de prevención para que no vayan a hacer una trombosis venosa y no vayan a hacer una trombosis pulmonar. Bueno, la enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal, es una enfermedad inflamatoria intestinal, que también es más de personas jóvenes, pero que es un factor de riesgo muy importante para hacer trombosis venosa profunda. Y síndrome nefrótico son pacientes que tienen enfermedad renal. Esos pacientes, si no están en diálisis, tienen muchos factores de riesgo para tener para hacer trombosis venosa. Por ejemplo, tienen elevado el colesterol, son personas que no se mueven mucho porque generalmente se fatigan o pueden tener también problemas cardíacos. Acuérdense que todo lo que les produzca inmovilidad prolongada es un factor de riesgo para hacer trombosis venosa. Bueno,
Y les vamos a presentar este nuevo servicio, que es un servicio nuevo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del Servicio de Medicina Interna Ambulatoria, que es la Clínica de Anticoagulación. ¿Quiénes deben usar la Clínica de Anticoagulación? En principio, la clínica presencial, o sea, la que los pacientes vienen aquí a consulta, la van a usar los pacientes que están anticoagulados o requieren ese tratamiento preventivo para no hacer una trombosis venosa. Los pacientes que están anticoagulados, como ya les contó el doctor Bayona, les contó la doctora Mabel y les contó el doctor Morales, son aquellos que han sufrido un evento trombótico, tanto arterial como venoso, y que les han dado un medicamento para volver la sangre más líquida. ¿Qué medicamentos pueden ser? Puede ser warfarina, que es el Coumadin, o puede ser enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular, que son las que se ponen en la barriguita, las inyecciones que se ponen en la barriguita. Esos pacientes, nosotros les vamos a dar una atención personalizada para hacer un seguimiento muy estricto de la anticoagulación. ¿Por qué razón? Porque el estar anticoagulado, además de ser un tratamiento importante para esas personas que han hecho trombosis, es un factor de riesgo para tener sangrado. Entonces hay que vigilar de cerca los niveles de anticoagulación para que las personas no vayan a sangrar. Ese sangrado puede ser peligroso, pueden hacer anemia, pueden sangrar la cabeza y hacer un hematoma, pueden sangrar las articulaciones, puede sangrar el tracto gastrointestinal. Entonces los pacientes deben tener un control muy estricto de la anticoagulación. Era una necesidad sentida en el hospital hacerlo. Nosotros tenemos muchísimos pacientes anticoagulados y hemos visto que con estos tratamientos de seguimiento estricto de los pacientes, el control de la anticoagulación se hace muchísimo más sencillo, le disminuimos los costos de una forma muy importante al sistema de salud y ustedes se ven muy beneficiados y pueden aclarar muchísimas dudas que surgen y que, como ya habíamos hablado durante la mañana, de pronto no hay tiempo de manejarlas en la consulta con su médico de cabecera. Entonces, esas dudas son importantes y son importantes para que ustedes las aclaren y eviten las complicaciones del tratamiento anticoagulante. Adicionalmente, pues evitamos muchas consultas a urgencias de esos pacientes que se pasan en anticoagulación y empiezan a sangrar por el tracto gastrointestinal, a sangrar por la nariz, a sangrar las encías, a sangrar con la orina. Entonces, esos pacientes deben consultar a urgencias y, como ya había hablado la doctora Mabel, los servicios de urgencias están sobrecargados de pacientes, entonces podemos evitarles a ustedes una espera prolongada y a ese servicio de urgencias que esté sobrecargado de pacientes. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema que es muy organizado, con un manejo sistematizado, en el que ustedes se pueden hacer un monitoreo estricto de los niveles de anticoagulación y adicionalmente les estamos proporcionando charlas educativas que empezaron con esta sesión a la comunidad, pero que van a continuar durante el próximo año con charlas, o pues durante todo el tiempo que le queda a la clínica, que esperamos que sea mucho, con charlas educativas para los pacientes sobre muchísimas cosas que se relacionan con la anticoagulación. Los alimentos, el cuidado que hay que tener con las actividades de la vida diaria, cómo hacer ejercicio, cómo pueden ustedes llevar una vida completamente normal estando anticoagulados. ¿Cuáles son las metas de la clínica? Las metas de la clínica es que los pacientes siempre estén bien anticoagulados. Adicionalmente, que podamos seguir los pacientes que se han complicado y poder mirar por qué se complicaron, poder investigar y poder proporcionarles a ustedes una mayor información y mayores beneficios, y educar a los médicos. También es muy importante que los médicos se eduquen en el uso de la anticoagulación, porque la anticoagulación se volvió algo rutinario en la consulta y entonces a veces los médicos no son tan estrictos como deberían ser en el tratamiento de los pacientes anticoagulados. Entonces, para nosotros es una opción de tratamiento alterno al tratamiento del médico tratante. En ningún momento queremos que los pacientes dejen de ser vistos por su médico, sino más bien proporcionarle una ayuda al médico para que él salga, como decimos nosotros, de ese chicharrón de manejar la anticoagulación, que es un problema para los médicos a veces, y proporcionarle una mayor seguridad a nuestros pacientes. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento estricto de los niveles de anticoagulación, vamos a ajustar la dosis de la anticoagulación en un tiempo más corto, vamos a detectar cuáles pacientes tienen riesgo o no de sobreanticoagularse. Eso depende de muchísimas cosas, de los medicamentos que tome el paciente, de su apoyo familiar, del entorno del paciente, de la capacidad que tenga ese paciente para venir a la consulta y hacerse el seguimiento estricto. Y adicionalmente, educar, eso es lo más importante, que ustedes conozcan muy bien los riesgos, que conozcan muy bien los medicamentos que van a tomar y que estén todo el tiempo actualizándose en esos factores de riesgo que les pueden producir trombosis y que podemos evitar.